Samuel bajó del caballo despacio, con el cuerpo cansado por el camino largo. El polvo del sendero todavía le cubría las botas cuando levantó la vista hacia la casa grande, y se detuvo. Ahí estaba doña María Rosa, sentada en su silla de siempre, en el corredor de la entrada. Pero no estaba sola. Larisa estaba arrodillada frente a ella, con el pecho y la cabeza apoyados en su regazo, llorando de una forma que Samuel nunca había visto en ella. María Rosa le acariciaba el cabello con una mano temblorosa, tratando de calmarla, murmurando algo que él no alcanzaba a entender desde lejos. Samuel se quedó quieto, con las riendas todavía en la mano. Algo en esa imagen le apretó el pecho antes de que pudiera entender por qué. 2 años. 2 años había estado fuera, atendiendo los negocios de la familia en tierras lejanas, y ahora, en el primer instante de su regreso, encontraba a las 2 mujeres que más quería en el mundo, destrozadas por algo que él desconocía. Avanzó unos pasos por el sendero de tierra. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y en algún lugar detrás de la casa, un caballo relinchó como si también hubiera sentido la tensión en el aire. «Usted no podrá esconder esto de él para siempre», alcanzó a escuchar la voz de María Rosa, baja pero firme. Larisa levantó apenas la cabeza. «Todavía no, doña María Rosa. Se lo suplico. Todavía no». Una tabla del corredor crujió bajo el peso de Samuel. Larisa se quedó helada. Levantó el rostro con lentitud, como si presintiera lo que iba a encontrar, y cuando sus ojos se cruzaron con los de él, perdió todo el color de la cara. «¿Larisa?», preguntó Samuel, dando un paso más. «¿Qué pasó?». Ella no respondió. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y bajó la mirada hacia el piso de madera, como si buscara ahí algo que decir, y no lo encontrara. María Rosa se puso de pie despacio, apoyándose en el brazo de la silla. «Hijo», dijo con la voz quebrada, «no esperábamos que llegaras tan temprano». «Vine antes porque terminé lo que tenía que resolver allá», contestó él, sin dejar de mirar a Larisa. «¿Alguien me va a explicar qué está pasando?». El silencio duró apenas un instante, pero a Samuel le pareció mucho más largo. Larisa se levantó despacio, con las piernas temblando, sin atreverse a mirarlo de frente. «Nada, Samuel», dijo ella con la voz rota. «Son cosas mías, cosas que no tienen que ver contigo». Pero él conocía a Larisa. La había conocido bien antes de partir. Sabía cuándo una lágrima suya nacía de un dolor pequeño y cuándo nacía de algo más grande, algo que se cargaba desde hacía tiempo, y esto último parecía mucho más grande. «Larisa», repitió él, esta vez más cerca, «mírame». Ella no lo hizo. Apretó los labios y negó con la cabeza, como si con eso pudiera evitar que las palabras salieran solas. Samuel miró a su madre, buscando una respuesta que ella tampoco le dio. María Rosa solo bajó los ojos, exactamente como hacía cuando de niño él le preguntaba algo que ella no quería contestar todavía. «Compañero de historias, si te gustan estas historias que traigo aquí, no olvides hacer clic en el botón de me gusta que aparece aquí abajo. Así YouTube entenderá que disfrutas este tipo de historias y te recomendará muchas más para que sigas emocionándote. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar». El aire olía a café recién hecho, a leña quemándose en algún fogón dentro de la casa, a tierra húmeda por la lluvia de la madrugada. Todo en la facenda seguía igual: los corrales, las gallinas picoteando cerca del pozo, el perro que dormitaba bajo la sombra del alero. Todo igual, menos ellas 2. Samuel entró a la casa detrás de las mujeres, sin que nadie se lo pidiera ni se lo impidiera. Notó cosas que antes no estaban ahí. Una pequeña manta doblada sobre una silla, con dibujos de animalitos bordados a mano. Un par de zapatos diminutos, de esos que apenas caben en la palma de una mano, junto a la puerta de la cocina. Se quedó mirando esos zapatos más tiempo del que hubiera querido. «¿De quién son?», preguntó señalando con la barbilla. Larisa se apresuró a recogerlos, apretándolos contra el pecho como si con eso pudiera esconder su existencia. «De un sobrino de una vecina», dijo, demasiado rápido, demasiado bajo. «Vienen seguido a jugar por aquí». Samuel no dijo nada, pero algo dentro de él ya empezaba a dudar de esa respuesta.
Se preguntó cuántas cosas más habían ocurrido en la facenda sin que él lo supiera. 2 años eran mucho tiempo, suficiente para que la vida de las personas que uno ama cambie de maneras que uno ni siquiera imagina. María Rosa se sentó a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas sobre el mantel, mirando un punto fijo en la madera gastada. Samuel se acercó a ella. «Mamá», dijo con más suavidad esta vez, «¿qué le pasó a Larisa? Nunca la había visto así». María Rosa levantó los ojos hacia él. Por un momento pareció que iba a hablar, que las palabras finalmente iban a salir. Pero entonces miró hacia la puerta, donde Larisa se había quedado parada, inmóvil, con los zapatitos todavía apretados contra el cuerpo, y algo en esa mirada compartida entre las dos mujeres le dijo a Samuel que ninguna de las dos estaba lista. «Dale tiempo, hijo», dijo finalmente María Rosa. «Hay cosas que se cuentan cuando el corazón está preparado, no cuando alguien las exige». «¿Preparado para qué?», insistió Samuel, y esta vez su voz tenía un filo que no había tenido antes. «Mamá, llegué a mi casa después de 2 años y encontré a Larisa llorando en tu regazo, como si el mundo se le hubiera venido encima. Y ahora encuentro zapatos de niño escondidos en la cocina. Algo pasó aquí, algo que las dos me están ocultando». Larisa cerró los ojos. Por un instante pareció que las piernas le fallarían, que caería al piso como se había arrodillado antes en el regazo de María Rosa, pero se sostuvo, apoyándose en el marco de la puerta. «Samuel, por favor», dijo con la voz apenas audible. «No ahora». «¿Cuándo, entonces?», preguntó él, y aunque no quería sonar duro, la frustración y el cansancio del viaje se le mezclaban con algo más profundo, algo que empezaba a parecerse al miedo. Ella no contestó. Salió de la cocina casi corriendo, con los zapatitos todavía en la mano, y Samuel escuchó sus pasos alejarse por el corredor hacia el fondo de la casa, hacia algún cuarto donde pudiera llorar sin que él la viera. Se quedó parado, con los puños cerrados, mirando a su madre. «Mamá, te lo pido como hijo, dime qué está pasando». María Rosa lo miró largo rato. En sus ojos había cariño, pero también un peso que Samuel no sabía nombrar todavía. Algo entre la culpa y la protección. «Hay una verdad que Larisa necesita contarte con sus propias palabras, Samuel», dijo finalmente. «No me corresponde a mí adelantarme». «¿Una verdad sobre qué?», «Sobre lo que pasó mientras estuviste lejos». Samuel sintió que el estómago se le cerraba. Pensó en los meses de ausencia, en las cartas que nunca llegaron con la frecuencia que él hubiera querido, en las veces que había pensado en volver antes y no pudo por las obligaciones de la familia. «¿Ella conoció a otro hombre?», preguntó con la voz baja, casi sin querer decirlo en voz alta. María Rosa negó con la cabeza de inmediato. «No es eso, hijo. No es nada de lo que estás pensando». «Entonces dime qué es». Pero María Rosa solo bajó la mirada otra vez, y Samuel entendió que de su madre no sacaría nada más esa tarde. Salió de la casa con el pecho apretado. Caminó sin rumbo fijo por el patio, entre los corrales, dejando que el aire de la tarde le refrescara la cabeza. El perro se acercó a olfatearle las botas, moviendo la cola, ajeno por completo a la tormenta que se estaba formando dentro de la casa. Fue entonces cuando vio, cerca del gallinero, un pequeño carrito de madera, de esos que se arman a mano, con ruedas talladas y una cuerda atada al frente para que un niño pequeño lo jale mientras camina. Samuel se quedó mirándolo un largo rato. Quizá Larisa había esperado demasiado para decir la verdad. Quizá esa verdad tenía un nombre, unos ojos, unas manos pequeñas que ya caminaban por esa facenda sin que él supiera de su existencia. El sol empezaba a bajar detrás de los árboles cuando Samuel volvió a entrar a la casa. Encontró a María Rosa en el mismo lugar, todavía sentada, con la mirada perdida en la ventana. «Mamá», dijo él, más calmado, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Voy a quedarme aquí, en esta mesa, hasta que alguien me diga la verdad. No me voy a mover». María Rosa lo miró, y por primera vez desde que él había llegado, ella pareció realmente considerar contárselo todo. Pero en ese momento, unos pasos livianos y torpes se escucharon en el corredor de atrás.
Pasos que no eran de mujer adulta. Pasos pequeños, inseguros, seguidos por el sonido de una risa infantil y el ladrido suave de un perro. Samuel se quedó paralizado, con los ojos fijos en la puerta que daba hacia el patio trasero. María Rosa se levantó de golpe. «¡Ay, Dios!», murmuró llevándose una mano al pecho. Larisa no terminó la frase, porque en ese instante un niño pequeño apareció en el marco de la puerta, sosteniéndose de la pared con una mano insegura, mirando a Samuel con unos ojos que él conocía perfectamente, porque eran los mismos que veía cada mañana en el espejo. El niño lo miraba desde el marco de la puerta, con una mano apoyada en la pared de madera para no perder el equilibrio, los pasos todavía inseguros de quien apenas está aprendiendo a caminar con firmeza. Tenía el cabello oscuro, alborotado, y una carita redonda que se frunció un poco al ver a aquel hombre desconocido parado en medio de la cocina. Detrás de él, el perro de la facenda entró trotando, meneando la cola, sin entender la gravedad del momento. «Doña María Rosa», susurró Samuel sin apartar los ojos del niño. «¿Quién es él?». María Rosa no contestó de inmediato. Caminó despacio hacia el niño, se agachó frente a él y le acomodó un mechón de pelo con ternura, como si necesitara tocarlo para encontrar el valor de hablar. En ese instante, Larisa apareció corriendo por el mismo corredor, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. «¡Daniel!», exclamó casi sin aliento. «Te dije que te quedaras con Nica». Se detuvo en seco al ver la escena. Samuel de pie, inmóvil, el niño mirándolo con curiosidad, María Rosa arrodillada entre los dos, como si su cuerpo pudiera servir de puente o de muro, todavía no lo sabía ni ella misma. Nadie se atrevió a romper el silencio. «Larisa», dijo Samuel finalmente con la voz ronca, «dime que no es lo que estoy pensando». Ella no respondió. Se llevó una mano a la boca y las lágrimas volvieron a caer, esta vez sin que intentara contenerlas. «Dime que este niño no es...». «Es tuyo, Samuel», dijo María Rosa poniéndose de pie despacio, con una mano protectora sobre el hombro pequeño de Daniel. «Se llama Daniel, y es tu hijo». El silencio que siguió pareció tragarse toda la casa. Samuel dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Miró al niño, después a Larisa, después otra vez al niño. Buscó en esa carita pequeña algo que pudiera negar lo que acababa de escuchar. Pero no lo encontró. Al contrario, cuanto más miraba, más se reconocía a sí mismo en esos ojos, en la forma de la barbilla, en el gesto que el niño hizo al fruncir el ceño, exactamente como Samuel hacía de pequeño, según le habían contado tantas veces. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó, con la voz quebrada. «Va a cumplir 1 año y 3 meses», contestó María Rosa. Samuel hizo la cuenta sin querer. 2 años fuera. El niño tendría que haber nacido. «Estabas embarazada cuando me fui», dijo mirando a Larisa, y no era una pregunta. Ella asintió apenas, incapaz de sostenerle la mirada. «Lo supe pocas semanas después de que te fuiste», susurró. «Quise escribirte, Samuel. Lo intenté tantas veces y no lo hiciste», la interrumpió él, y ahora sí había algo filoso en su voz, algo que no lograba controlar. «Tuviste un hijo mío, lo pariste, lo criaste, le viste dar los primeros pasos y no me dijiste nada». «Tenía miedo», dijo ella con la voz rota. «¿Miedo de qué?». «De esto», exclamó Larisa señalando entre los dos con la mano temblorosa. «De que me miraras así, de que pensaras que te lo dije para atarte a mí, para que sintieras que tenías que quedarte por obligación. Tenía miedo de que vinieras solo por culpa y después te fueras otra vez, y que Daniel creciera esperando a un padre que no iba a quedarse». Samuel respiró hondo, pero las palabras no le salieron. Se pasó una mano por el cabello, dio 2 pasos hacia la ventana y se quedó ahí de espaldas, con los hombros tensos, tratando de ordenar en su cabeza todo lo que acababa de derrumbarse. Detrás de él, escuchó a Daniel balbucear algo, una palabra pequeña, incompleta, dirigida a su madre. El sonido le apretó el pecho de una manera que no supo nombrar. 1 año y 3 meses, repitió Samuel, sin darse vuelta. «Me perdí todo, el embarazo, el parto, sus primeros pasos,
Su primera palabra. Todo eso pasó aquí, en esta casa, mientras yo estaba a cientos de kilómetros pensando que un día iba a volver y las cosas seguirían igual que cuando me fui. Samuel, empezó María Rosa. Él se dio vuelta de golpe, y esta vez la mirada que le dirigió a su madre tenía tanto dolor como la que le había dado a Larisa. ¿Y tú, mamá? ¿Tú lo sabías? María Rosa no bajó la mirada esta vez. Lo supe casi desde el principio. La ayudé durante el embarazo. Estuve en el parto. He visto crecer a este niño como si fuera mi propio nieto, porque lo es. ¿Y no pensaste en decírmelo? En escribirme una sola carta para contarme que tenía un hijo. Le prometí a Larisa que respetaría su tiempo, dijo María Rosa, con la voz firme pero cargada de dolor. No fue una decisión fácil, Samuel. Cada día que pasaba me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero ella tenía tanto miedo, y yo no quería ser quien la traicionara. ¿Y mi derecho a saber que era padre? ¿Eso no importaba? Nadie respondió. Daniel, sintiendo la tensión en el aire, se aferró a la pierna de Larisa y escondió el rostro contra la tela de su falda, como hacen los niños pequeños cuando el mundo de los adultos se vuelve demasiado ruidoso para entenderlo. Ese gesto, pequeño e inocente, fue lo que finalmente quebró algo en Samuel. No era rabia lo que sentía en ese instante, o no solamente. Era el peso de haber llegado tarde a algo que nunca podría recuperar. «Necesito salir», dijo con la voz apenas audible. «Necesito pensar». «Samuel, por favor», dijo Larisa, dando un paso hacia él. «Déjame explicarte». «Ahora no», respondió él, sin mirarla. «Ahora no puedo». Salió de la casa con pasos rápidos, cruzó el patio sin rumbo fijo, y no se detuvo hasta llegar al corral donde los caballos pastaban tranquilos, ajenos por completo a la tormenta que acababa de estallar dentro de la casa. Se apoyó en la cerca de madera y se quedó ahí, respirando el aire de la tarde, tratando de entender cómo un solo día podía cambiar toda una vida. Dentro de la casa, Larisa se dejó caer en una silla, con Daniel todavía aferrado a ella. María Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tenía que saberlo tarde o temprano, hija», dijo con suavidad. «Lo sé», susurró Larisa con la voz rota. «Pero tenía tanto miedo de este momento que ahora que llegó, no sé si voy a sobrevivirlo». Afuera, el sol terminaba de esconderse detrás de los árboles, pintando el cielo de naranja y rojo. Samuel seguía ahí, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte, sintiendo que algo dentro de él se había roto para siempre, y que solo el tiempo diría si algún día podría recomponerse. La noche cayó sobre la facenda sin que Samuel volviera a entrar a la casa. Se quedó recostado contra la cerca del corral durante horas, viendo cómo el cielo pasaba del naranja al morado y después a un negro profundo, salpicado de estrellas que él conocía desde niño, pero que esa noche le parecieron extrañas, como si todo lo que antes le resultaba familiar se hubiera corrido un poco de lugar. El frío de la madrugada le caló los huesos antes de que el cansancio del viaje finalmente pudiera más que la tormenta que llevaba por dentro. Los caballos, tranquilos, se acercaban de vez en cuando a olfatearlo, como si supieran que ese hombre necesitaba compañía silenciosa y no palabras. Cuando por fin regresó a la casa, encontró la cocina vacía, apenas iluminada por las brasas del fogón que todavía ardían despacio, dando un resplandor rojizo a las paredes de adobe. Sobre la mesa había un plato cubierto con un paño, dejado ahí para él. Samuel lo miró largo rato sin tocarlo. En el fondo sabía que había sido Larisa quien lo dejó, aunque ella ya se había retirado a dormir, o al menos a fingir que dormía. Se sentó frente al plato, pero no tuvo hambre. El olor a comida casera, a frijoles y maíz cocido, le trajo un recuerdo repentino de las cenas de antes, cuando todo era simple entre ellos dos, cuando Larisa se reía fácil y él todavía no cargaba con el peso de 2 años perdidos. Subió a su cuarto sin hacer ruido. Pasó frente a la puerta entreabierta de lo que antes había sido un cuarto de huéspedes y que ahora, se dio cuenta por primera vez, tenía una cuna pequeña de madera pegada a la pared, con una manta doblada encima. Se quedó ahí parado, mirando ese espacio que había existido durante meses sin que él lo supiera, preguntándose cuántas noches Larisa habría pasado despierta en ese mismo cuarto,
sola, con un hijo recién nacido y un miedo que no tenía con quién compartir. Tocó el borde de la cuna con la punta de los dedos. La madera estaba lisa, gastada por el uso, y eso lo golpeó más que cualquier otra cosa que hubiera visto ese día. No era un mueble nuevo, comprado a la ligera. Era un mueble usado noche tras noche, mecido a mano tal vez cientos de veces. Por un momento no supo qué sentir. La rabia seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más pesado, algo parecido a la tristeza. Se preguntó cuántas cosas más habían ocurrido sin que él lo supiera. Y esa pregunta, en lugar de aliviarse con el paso de las horas, parecía crecer. A la mañana siguiente, el olor a café recién colado lo despertó antes que el sol terminara de salir del todo. Bajó a la cocina y encontró a María Rosa sentada en su lugar de siempre, con las manos alrededor de una taza caliente, mirando hacia la ventana por donde entraba una luz gris y suave. ¿Dormiste algo?, preguntó ella sin darse vuelta. «Poco», contestó Samuel sirviéndose café en silencio. Se sentó frente a ella. Por un rato ninguno de los dos dijo nada. Afuera se escuchaba el cacareo de las gallinas y más lejos el sonido de un hacha golpeando leña, un ritmo constante que parecía marcar el paso del tiempo en la facenda, como siempre lo había hecho. «Quiero conocerlo», dijo finalmente Samuel. «Al niño. Quiero verlo bien, hablar con él, aunque sé que todavía no entiende nada de lo que está pasando». María Rosa asintió despacio. «Está con Larisa en el cuarto de atrás». Pero Samuel hizo una pausa buscando las palabras. «Ve con calma. Daniel no te conoce. Para él, eres un extraño que llegó ayer». Esa frase le dolió más de lo que esperaba. Un extraño. Para su propio hijo, él era un extraño. Se quedó con la taza a medio camino de la boca, sintiendo que el café se le enfriaba en la garganta antes de tragarlo. «Lo sé», dijo con la voz baja. «No pienso asustarlo». María Rosa lo miró con algo entre la ternura y la preocupación. «No dudo de tus intenciones, hijo. Dudo de si tu corazón está preparado para ir despacio. Los niños necesitan tiempo. No entienden de explicaciones ni de urgencias de adultos». Samuel asintió, aunque por dentro sentía que cada minuto que pasaba sin conocer a Daniel era un minuto más que se sumaba a los que ya había perdido. Se levantó y caminó hacia el cuarto del fondo. La puerta estaba entornada. Se detuvo ahí, observando por la rendija antes de anunciarse, como si necesitara ese instante para prepararse. Larisa estaba sentada en el piso, sobre una manta tejida a mano, con Daniel frente a ella. El niño intentaba apilar unos pequeños bloques de madera, y cada vez que la torre se caía, soltaba una risa corta que sonaba como un cascabel. El sonido llegó hasta Samuel, y algo en su pecho se apretó de una forma distinta a la del día anterior. Samuel golpeó suavemente el marco de la puerta. Larisa levantó la mirada, y por un instante pareció que iba a pedirle que se fuera. Sus ojos, todavía hinchados de tanto llorar la noche anterior, mostraron una duda breve, pero no dijo nada. Solo asintió, casi imperceptiblemente, invitándolo a acercarse. Él entró despacio, con cuidado de no hacer movimientos bruscos, como quien entra a un lugar sagrado sin saber bien las reglas. Se sentó en el piso, a cierta distancia, y por primera vez pudo observar a Daniel de cerca, sin la conmoción del día anterior nublándole la vista. Tenía sus mismas cejas, la misma forma de entrecerrar los ojos cuando algo le llamaba la atención. Y cuando el niño levantó la cabeza y lo miró, Samuel sintió que el pecho se le encogía de una manera que no había sentido nunca antes, ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida. Daniel lo observó con curiosidad, sin miedo, pero tampoco con confianza. Después de unos segundos, volvió a concentrarse en sus bloques, como si Samuel fuera apenas un mueble más de la habitación. «No corras a que te reconozca», dijo Larisa, con voz suave, casi disculpándose. «Le toma tiempo con cualquier persona nueva. Hasta con el cura del pueblo tardó semanas en sonreír». «No espero nada», respondió Samuel, aunque no era del todo cierto. En el fondo esperaba algo, aunque no supiera nombrarlo bien. Un gesto, una mirada más larga, cualquier señal de que ese pequeño pudiera algún día reconocerlo como algo más que un desconocido sentado en el piso.
Se quedaron ahí un rato largo, los tres en un silencio incómodo, roto solo por los sonidos que hacía Daniel al jugar, por el crujido ocasional de la madera de la casa asentándose con el calor de la mañana y por el canto distante de algún pájaro posado en el alero. En un momento, uno de los bloques de madera rodó hasta los pies de Samuel. Él lo tomó despacio y lo sostuvo en la palma de la mano, sin acercarse demasiado, dejando que fuera el niño quien decidiera qué hacer. Daniel lo miró el bloque, y después, con esos pasos todavía inseguros, gateó un poco y luego se puso de pie apoyándose en la pierna de Samuel para estirar la mano y recuperar su juguete. Fue apenas un segundo, un contacto pequeño, casi accidental, pero para Samuel fue como si el mundo entero se detuviera. Sintió el peso liviano de esa mano pequeña sobre su rodilla y por primera vez desde que había llegado, algo dentro de él dejó de doler por un instante. «Gracias», murmuró, aunque el niño obviamente no entendía la palabra. Larisa lo observaba con los ojos brillantes, tratando de no llorar otra vez. Por un momento, nadie se atrevió a romper el silencio que siguió, un silencio distinto al del día anterior, más suave, casi tierno. «Se llama Daniel por tu abuelo», dijo de pronto con la voz temblorosa. «Pensé que si algún día tenía la oportunidad de conocerte, querrías que llevara ese nombre». Samuel la miró, sorprendido. No esperaba eso. No esperaba que, en medio de todo el miedo y el silencio, ella hubiera pensado en él de esa manera. Hubiera dejado un lugar para él, incluso cuando creía que nunca volvería a tenerlo cerca. «¿Por qué no me buscaste, Larisa?», preguntó esta vez sin el filo de rabia del día anterior, solo con el peso del dolor. «Pudiste haber mandado una carta a la casa donde estaba viviendo. Mi madre sabía la dirección». Ella bajó la mirada. Quizá no era enojo lo que sentía él, sino el dolor de haber llegado tarde, pensó Larisa, y esa idea le dolió más que cualquier grito que él pudiera haberle dado. «Empecé varias cartas», confesó, con la voz apenas audible. «Ninguna la terminé. ¿Por qué? Porque cada vez que escribía «tenemos un hijo» me imaginaba tu cara. Me imaginaba que venías corriendo, no por mí, sino por obligación. Y después, en unos meses o en un año, cuando la obligación pesara más que el cariño, te ibas a ir otra vez. Y ahí íbamos a quedar Daniel y yo, esperando a alguien que ya no iba a volver». Samuel se quedó callado, procesando esas palabras. En algún lugar de la casa se escuchó el sonido de una puerta cerrándose despacio, y después nada más que el silencio del campo entrando por la ventana abierta. «¿Y preferiste que creciera sin padre a arriesgarte a eso?» «Preferí protegerlo de una ausencia que dolería más después de haberlo conocido», dijo ella con la voz quebrada. «No sé si estuvo bien, Samuel. Ya no sé nada. Solo sé que tenía miedo, y el miedo tomó la decisión por mí». Él no supo qué responder. Se quedó mirando a Daniel, que ya había vuelto a su torre de bloques, ajeno por completo a la conversación que estaba definiendo el resto de su vida. En el fondo, Samuel se preguntó cuántas noches Larisa habría pasado despierta, debatiéndose entre escribir esa carta o guardarla en el fondo de una caja, esperando un valor que nunca terminaba de llegarle del todo. Los días siguientes fueron extraños, como caminar sobre un piso que podía romperse en cualquier momento. Samuel se levantaba temprano, ayudaba con las labores de la facenda como siempre lo había hecho. Revisaba los corrales, supervisaba el trabajo de los peones, recorría los límites de la tierra a caballo, pero cada tarde buscaba un rato para sentarse cerca de Daniel, sin forzar nada, solo dejándose ver. Le arregló un pequeño carrito de madera que tenía una rueda floja. Le talló un caballito con un trozo de tronco, despacio, durante varias noches, a la luz de una vela, hasta que quedó liso y sin astillas. Se lo dejó cerca, sin entregárselo directamente, y observó desde lejos cuando Daniel lo encontró y lo tomó entre las manos con un gritito de alegría. Ese sonido se le quedó grabado a Samuel durante días. Poco a poco, Daniel empezó a mirarlo distinto. Ya no lo veía como a un extraño sentado en la habitación, sino como a alguien que aparecía todos los días, que le arreglaba los juguetes, que lo dejaba montarse en sus hombros mientras caminaban hasta el gallinero para tirar maíz a las gallinas. El perro, siempre cerca,
Parecía haber decidido que Samuel también merecía su lealtad, y empezó a seguirlo por la facenda con la misma devoción que le tenía a Daniel. Pero con María Rosa las cosas seguían tensas. Samuel todavía no había logrado hablar con ella sin que la conversación terminara en reproches, aunque ambos trataban, cada uno a su manera, de no dejar que esa tensión llegara hasta Daniel. «Pudiste haberme escrito una sola línea, mamá», le dijo una tarde, mientras la ayudaba a cargar leña hacia la cocina. «Tu hijo va a ser padre». Nada más. Yo habría vuelto esa misma semana. «Y quizás Larisa nunca me hubiera perdonado por eso», respondió María Rosa, deteniéndose con un tronco entre los brazos. «Samuel, entiendo tu dolor. Créeme que lo entiendo. Pero también viví de cerca el miedo de esa muchacha. La vi llorar noches enteras, preguntándose si había hecho lo correcto al no decirte nada. No fue una decisión que tomé a la ligera. Aún así, era mi hijo. Tenía derecho a saberlo». «Tenías derecho», coincidió ella, con voz cansada. Y ella tenía miedo. «Dos verdades pueden existir al mismo tiempo, hijo, aunque no nos guste». Samuel resopló frustrado y siguió cargando la leña sin decir más. Pero esa noche, tendido en su cama, pensó largo rato en esas palabras. Dos verdades al mismo tiempo. Nunca había pensado en la vida de esa manera, siempre acostumbrado a ver las cosas como correctas o equivocadas, sin espacio para lo que quedaba en el medio. Fue unos días después cuando encontró las cartas. Estaba buscando una herramienta en el cuarto donde Larisa guardaba las cosas de costura, y al mover una caja de metal oxidada, un pequeño fajo de papeles cayó al piso, atados con un hilo desteñido. Samuel los recogió por curiosidad, y al reconocer la letra de Larisa en la primera hoja, sintió que el corazón le daba un vuelco. Eran cartas que empezaban con su nombre y nunca llegaban a ninguna parte. «Samuel, no sé cómo empezar esto. Hoy sentí que el bebé se movió por primera vez. A veces pienso que si te lo dijera vendrías, pero después pienso que quizás no, y no sé cuál de las dos ideas me duele más». Ninguna carta estaba terminada. Todas se cortaban a la mitad, como si en algún punto la valentía se hubiera acabado antes que las palabras. Samuel se sentó en el borde de la cama, con las cartas en las manos, y por primera vez desde su llegada, sintió que algo dentro de él empezaba a ablandarse. No era la ausencia de una mujer que no quiso decirle la verdad, era la presencia constante de una mujer que lo intentó, una y otra vez, y que cada vez se topó con su propio miedo antes de poder terminar la frase. Guardó las cartas donde las había encontrado. No dijo nada esa noche, pero algo en su manera de mirar a Larisa durante la cena ya era distinto. Ella no lo entendió del todo, pero notó el cambio, esa mirada un poco más larga, un poco menos filosa. La tensión con el resto de la facenda no tardó en aparecer. Don Ezequiel, el administrador de las tierras de la familia y viejo amigo del padre de Samuel ya fallecido, llegó una tarde con la excusa de revisar unos números de la cosecha, pero no tardó en dejar caer comentarios que no tenían nada que ver con las cuentas. Dicen por ahí que la muchacha se guardó bien el secreto hasta que le convino soltarlo, comentó mientras tomaba café en el corredor, sin bajar la voz lo suficiente como para que Larisa, que pasaba cerca con un canasto de ropa, no lo escuchara. Larisa se detuvo en seco, un momento que hacía pensar, esto va a salir mal. «Cuide sus palabras, Ezequiel», dijo Samuel con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. «Está hablando de la madre de mi hijo. Solo digo lo que se comenta, muchacho. Una empleada, un hijo aparecido justo cuando usted vuelve con más responsabilidad sobre las tierras. La gente saca sus conclusiones». «Entonces dígale a la gente que se equivoca», respondió Samuel levantándose. «Y si vuelve a hablar así de ella, no habrá más negocios entre nosotros. ¿Entendido?» Ezequiel levantó las manos como quien se rinde, aunque la sonrisa torcida que dejó al retirarse no convenció a nadie de que hubiera entendido de verdad. Se subió a su carreta despacio, todavía con esa expresión burlona, y desapareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Larisa, que había escuchado todo desde la puerta de la cocina, sintió que se le hacía un nudo en la garganta.
no por las palabras de Ezequiel, que ya esperaba de gente como él, sino por la manera en que Samuel la había defendido, sin dudar, sin pedirle explicaciones primero. Esa noche, después de acostar a Daniel, Larisa encontró a Samuel sentado solo en el corredor, mirando hacia la oscuridad del campo, con el sonido de los grillos llenando el silencio entre las dos casas cercanas. «Gracias», dijo, quedándose de pie a cierta distancia. «Por lo de esta tarde, no tienes que agradecerme por defender la verdad», respondió él sin mirarla. «Aunque todavía esté enojado contigo, no voy a permitir que nadie te falte el respeto». Ella se acercó un poco más y se sentó en el escalón dejando un espacio prudente entre los dos. «¿Todavía estás enojado?». Samuel se quedó pensando la respuesta, mirando fijo hacia la línea oscura de los árboles al final del terreno. «Ya no sé qué es lo que siento, Larisa. Encontré tus cartas». Ella se puso pálida. «¿Las leíste?». «Sí». Un silencio largo se instaló entre ellos, roto solo por el viento que movía las hojas y por el ladrido lejano de algún perro de otra facenda. Ella no quiso pedir perdón otra vez con palabras vacías. Él no quiso fingir que todo estaba resuelto. «No quería hacerte daño», dijo finalmente Larisa, con la voz apenas audible. «Solo tenía miedo». «Lo sé», respondió Samuel. «Ahora lo sé». No dijeron nada más esa noche, pero por primera vez desde su regreso, se quedaron sentados juntos, mirando la misma oscuridad, sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de alejarse. El aroma a leña quemada todavía flotaba desde la cocina, mezclado con el olor a tierra húmeda que subía del campo después del calor del día, y por un rato, aunque fuera solo un rato, la facenda pareció respirar un poco más tranquila. Las semanas siguientes trajeron una calma frágil a la facenda, del tipo que se sostiene sobre una base todavía sin terminar de asentar. Samuel y Larisa habían encontrado una manera de convivir sin que cada palabra se convirtiera en una herida nueva, y Daniel, ajeno a todo lo que había costado llegar hasta ahí, empezaba a buscar a Samuel con los ojos apenas entraba a un cuarto. Una mañana, mientras Larisa colgaba ropa recién lavada en el patio, escuchó una risa que la detuvo en seco. Se asomó por detrás de una sábana y vio a Samuel de rodillas en la tierra, con Daniel sentado sobre sus piernas, los dos mirando cómo el perro perseguía inútilmente a una gallina que se negaba a dejarse atrapar. Daniel señalaba con su manito regordeta y decía una palabra que todavía no terminaba de formarse bien. Perro», completó Samuel, despacio, señalando al animal. «Muy bien, hijo, perro». La palabra hijo salió de su boca con una naturalidad que ni él mismo esperaba, y por un instante se quedó quieto, sorprendido de sí mismo. Larisa, escondida detrás de la sábana, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esta vez no de miedo, sino de algo que llevaba mucho tiempo sin sentir: esperanza. Esa misma tarde, Daniel dio sus primeros pasos verdaderamente seguros, sin apoyarse en nada, cruzando el pequeño espacio entre la silla de mimbre y las piernas de Samuel, que lo esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa que no había tenido desde su regreso. «Lo hizo», exclamó Larisa llevándose las manos a la boca. «Samuel, lo hizo solo». Samuel levantó al niño en brazos, riendo, girando despacio con él, mientras Daniel soltaba una carcajada aguda que se escuchó hasta el corral. María Rosa, que observaba desde el corredor con una taza de café entre las manos, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al ver esa escena. Por un momento, todo el peso de los últimos meses pareció aligerarse, pero la calma en el campo nunca dura tanto como uno quisiera. Ezequiel volvió a aparecer una semana después, esta vez con una excusa distinta: unos papeles que necesitaban la firma de Samuel para renovar un contrato de arriendo de tierras al norte, tierras que la familia había estado administrando desde hacía generaciones. Su padre, que en paz descanse, siempre confió estos asuntos a mi criterio, dijo Ezequiel, extendiendo los documentos sobre la mesa del corredor. Pero hay una parte que solo usted puede resolver, Samuel. Las tierras del norte necesitan que alguien de la familia vaya en persona. Los arrendatarios ya no confían en cartas ni en intermediarios. Quieren ver la cara del dueño.
Samuel sintió que el estómago se le tensaba. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? 2 meses, quizás 3, respondió Ezequiel sin mirarlo, ocupado en acomodar los papeles. Es la única manera de asegurar que el contrato no se pierda. Y usted sabe bien lo que esas tierras representan para el patrimonio de su madre. Larisa, que pasaba por el corredor con Daniel de la mano, se detuvo al escuchar esas palabras. Sintió que algo frío le recorría el cuerpo, un miedo que ya conocía bien, uno que se había pasado los últimos 2 años tratando de enterrar. Se preguntó cuántas cosas más habían ocurrido sin que ella lo supiera, y ahora la pregunta se invertía. ¿Cuántas cosas más iban a ocurrir sin que ella pudiera hacer nada para evitarlas? Esa noche, después de que Daniel se durmiera, Larisa se quedó despierta, mirando el techo de madera de su cuarto, escuchando los sonidos familiares de la facenda, el viento entre los árboles, el crujido ocasional de la casa, el ladrido distante de algún perro. Todo parecía normal, y sin embargo, dentro de ella, todo se sentía a punto de romperse otra vez. Al día siguiente, encontró a Samuel en el establo, revisando los cascos de uno de los caballos, con una atención que a ella le pareció forzada, como si necesitara concentrarse en algo pequeño para no pensar en algo más grande. ¿Es cierto que te vas?, preguntó quedándose en la entrada, sin atreverse a acercarse más. Samuel no se dio vuelta de inmediato. Todavía no lo he decidido. Pero lo estás pensando. Él soltó el casco del caballo y se enderezó, mirándola por fin. Larisa, son las tierras que sostienen buena parte de lo que esta familia tiene. Si no voy, podríamos perder el arriendo, y eso afectaría a mucha gente, no solo a nosotros. ¿Y Daniel?, preguntó ella con la voz apenas firme. ¿Y lo que apenas estás empezando a construir con él? Por eso mismo no lo he decidido, respondió Samuel con un dejo de frustración. ¿Crees que no lo pienso? Cada minuto que paso con él es un minuto que no quiero perderme nunca más. Pero también tengo responsabilidades, Larisa. No puedo simplemente abandonarlas porque tengo miedo. La palabra miedo quedó flotando entre los dos, pesada, cargada de un significado que ninguno de los dos necesitaba explicar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella con un hilo de voz. 2 meses, tal vez 3. Larisa sintió que las piernas le fallaban un poco. 2 meses. 3. El tiempo suficiente para que Daniel, tan pequeño todavía, empezara a olvidar la cara de su padre, así como había tardado tanto en aprenderla. La última vez que te fuiste, dijiste que serían unos meses, murmuró ella, sin poder contener del todo el temblor en la voz. Y fueron 2 años, Samuel. Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras le hubieran dolido más de lo que esperaba. Esto es distinto. ¿Por qué? Porque ahora sé lo que dejo atrás, dijo él, acercándose un poco. Antes no sabía que existía un hijo esperándome. Ahora lo sé. Y eso cambia todo. Ella quiso creerle. Quiso, con toda el alma, confiar en esas palabras. Pero el miedo que llevaba 2 años cargando no se disolvía tan fácil, y esa noche, mientras Samuel volvía a sus labores, Larisa se quedó parada en el establo, sintiendo que la tierra bajo sus pies volvía a temblar. Los días siguientes transcurrieron con una tensión nueva, distinta a la de las primeras semanas. Samuel iba y venía entre la casa y los corrales, entre conversaciones con Ezequiel sobre los detalles del viaje y ratos cortos con Daniel que ahora le sabían más urgentes, como si intentara guardar cada sonrisa del niño en algún lugar seguro de la memoria. María Rosa, que observaba todo desde su silla en el corredor, decidió finalmente hablar con su hijo una tarde, mientras el sol empezaba a bajar detrás de los naranjales. «Samuel, siéntate un momento», le pidió con esa voz suave pero firme que él conocía desde niño. Él obedeció, sentándose en el escalón junto a la silla de su madre. «Sé que las tierras del norte importan», empezó María Rosa, «pero quiero que pienses en algo. Larisa pasó 2 años criando a ese niño sola, con el miedo de que tú nunca volvieras. Ahora que volviste, y que apenas empiezas a ganarte la confianza de tu hijo, ¿de verdad crees que es el momento de irte otra vez? No es que quiera irme, mamá. Lo sé, hijo, pero a veces el deber y el corazón no van por el mismo camino.
y hay que elegir cuál de los dos vamos a seguir. Samuel se quedó en silencio, mirando hacia el patio donde Daniel jugaba con el perro, lanzando un pequeño trozo de tela que el animal recogía con entusiasmo una y otra vez. ¿Y si delego el viaje?, preguntó más para sí mismo que para su madre. ¿Y si mando a alguien de confianza en mi lugar? ¿Confías en Ezequiel? Samuel dudó. No del todo. Entonces piensa bien en quién puede ir en tu lugar, o en si de verdad es necesario que alguien vaya ahora mismo, dijo María Rosa poniéndose de pie despacio. Ese niño necesita presencia, Samuel, no promesas de que vas a volver. Larisa también. Ya bastante tiempo pasó esperando algo que no llegaba. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se quedó despierto dando vueltas en la cama, pensando en las palabras de su madre, en el miedo que había visto en los ojos de Larisa, en la manera en que Daniel se aferraba a su pierna cuando algo lo asustaba. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de viajar personalmente, escribiría una carta detallada a los arrendatarios del norte y enviaría a un primo lejano de la familia, un hombre serio y de confianza que había trabajado antes con su padre, para resolver los detalles en su nombre. Él se quedaría en la fazenda. ¿Estás seguro?, preguntó Ezequiel con el ceño fruncido cuando Samuel le comunicó la decisión. Su padre nunca hubiera delegado algo así. Mi padre no tenía un hijo de 1 año esperándolo en casa, respondió Samuel, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Las tierras pueden esperar unos días más para que todo se organice bien. Mi hijo no. Ezequiel no dijo nada más, aunque la expresión en su rostro dejaba claro que no estaba conforme con la decisión. Se retiró esa tarde con los papeles bajo el brazo, murmurando algo que Samuel prefirió no escuchar. Cuando Larisa se enteró de la decisión, no supo bien qué sentir al principio. Encontró a Samuel esa tarde, sentado en el corredor, tallando algo pequeño en un trozo de madera, y se quedó parada frente a él, sin decir nada durante un momento largo. «Me dijeron que no vas a viajar», dijo finalmente. «No», respondió él sin levantar la vista del trabajo entre sus manos. «Encontré otra manera de resolverlo». «¿Por qué?». Samuel dejó la madera a un lado y la miró. «Porque ya perdí demasiado tiempo con Daniel. No pienso perder más por decisión propia. Si algún día tengo que irme, que sea porque no hay otra opción, no porque elegí lo fácil». Larisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, esas lágrimas que ya no sabía distinguir entre el alivio y el miedo residual que todavía la habitaba. «No te pido que lo entiendas ahora», dijo Larisa sentándose despacio a su lado, con la voz temblorosa. «Solo que no lo rechaces si algún día es Daniel quien tiene miedo de que te vayas otra vez. No pienso irme, Larisa, no así». Ella asintió, aunque en el fondo sabía que las promesas, por más sinceras que fueran, todavía tenían que probarse con el tiempo. Tal vez no era enojo lo que sentía, sino el peso de 2 años esperando algo que nunca terminaba de confirmarse del todo. Los días que siguieron trajeron una nueva normalidad a la fazenda. Samuel se involucró más en la crianza diaria de Daniel. Lo bañaba algunas noches, le cantaba canciones que apenas recordaba de su propia infancia, lo llevaba a caballo despacio, sosteniéndolo con firmeza frente a él, mientras recorrían los límites cercanos de la propiedad. Daniel, por su parte, empezó a decir una palabra nueva, corta y torpe, pero que dejó a todos en la casa completamente inmóviles la primera vez que la pronunció. Fue una tarde común, mientras Samuel jugaba con él en el patio, lanzándole una pelota de trapo que rodaba torpe por la tierra. Daniel la atrapó, rió, y al levantar los brazos hacia Samuel para que lo cargara, dijo con toda claridad: «Pa». Samuel se quedó paralizado. «¿Qué dijiste?» «Pa», repitió Daniel, estirando los brazos con más insistencia, como si la palabra fuera obvia, y no entendiera por qué el adulto frente a él no reaccionaba de inmediato. Samuel lo levantó en brazos, sintiendo que algo se le rompía por dentro, aunque esta vez de una forma completamente distinta a la del día de su llegada. Larisa, que había salido justo a tiempo para escucharlo, se quedó en la puerta con una mano sobre el pecho, sin poder contener las lágrimas. «Dijo», susurró ella. «Sí», respondió Samuel, con la voz quebrada por primera vez desde su regreso, aunque esta vez de felicidad. «Lo dijo».
Esa noche, después de acostar a Daniel, Samuel se quedó un largo rato sentado junto a la cuna, observando al niño dormir, escuchando su respiración pausada, preguntándose cómo había podido vivir tanto tiempo sin saber que esto lo esperaba. Pero la felicidad, como bien sabía la gente del campo, rara vez llega sin que algo más se agite en la sombra. Fue casi una semana después, cuando Samuel escuchó, sin querer, una parte de una conversación que no debía escuchar. Había ido a buscar a Ezequiel para revisar unos pendientes de la cosecha, y lo encontró hablando con otro hombre, un comerciante de paso que Samuel no conocía, cerca de los graneros. «Y le digo que esa muchacha sabía bien lo que hacía», decía Ezequiel, sin notar la presencia de Samuel detrás de un carro cargado de sacos. Esperó a que él volviera para soltar la noticia, justo cuando la fazenda estaba más próspera que nunca. No me sorprendería que la familia termine cediéndole tierras al niño, y de ahí a que ella maneje todo, solo hay un paso. El otro hombre rió, sin malicia real, solo por seguirle la conversación a un hombre mayor y respetado. Samuel sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Ezequiel», dijo saliendo de detrás del carro, con la voz baja pero cargada de una furia que no había mostrado hasta entonces. El administrador se dio vuelta, pálido de golpe. «Samuel, yo no...» «Ya le advertí una vez», interrumpió Samuel acercándose con pasos firmes. «Le dije que no volviera a hablar así de ella, y ahora descubro que lo hace a mis espaldas, con extraños, ensuciando el nombre de la madre de mi hijo. Solo estaba conversando, muchacho, no fue mi intención». «Su intención no importa», cortó Samuel. «Lo que importa es lo que dice, y lo que dice puede llegarle a Daniel algún día, de boca de alguien más. Y ese día quiero que mi hijo sepa que su padre nunca permitió que hablaran así de su madre. Váyase de esta fazenda, Ezequiel. Sus servicios ya no son necesarios aquí». El silencio que siguió fue absoluto. El comerciante, incómodo, se despidió rápido y se alejó sin mirar atrás. Ezequiel se quedó parado, con el sombrero entre las manos, buscando palabras que no llegaban. «Su padre confió en mí durante 20 años», dijo finalmente, con la voz quebrada por el orgullo herido. «Y yo confié en usted hasta hoy», respondió Samuel. «Pero no voy a permitir que nadie, ni por lealtad al pasado, siga sembrando dudas sobre mi familia. Recoja sus cosas». Ezequiel se fue esa misma tarde, y con él se fue también buena parte de los rumores que habían empezado a circular por la región. Pero el daño, aunque contenido, ya había dejado una marca. Larisa, al enterarse de lo ocurrido, sintió una mezcla extraña de gratitud y vergüenza, como si a pesar de todo lo que Samuel hacía por defenderla, una parte de ella todavía esperaba que en cualquier momento las dudas volvieran a aparecer, de otra boca, en otro momento. Esa noche, mientras la fazenda se preparaba para dormir, Larisa se sentó junto a la ventana de su cuarto, mirando hacia afuera, hacia la oscuridad que cubría los campos. En el fondo, ella sabía que ese día terminaría llegando. El día en que alguien más cuestionara su lugar, su historia, la verdad de Daniel. Y aunque Samuel la había defendido con fuerza, el miedo seguía ahí, agazapado, esperando el momento de volver a aparecer. No sabía todavía que ese momento estaba más cerca de lo que ella imaginaba, y que esta vez no vendría de fuera de la fazenda, sino de un malentendido que ella misma, sin quererlo, estaba a punto de construir. Compañero de historias, no olvides dejar tu nombre y algunos emojis que representen esta historia en los comentarios. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar. Todo empezó por una frase incompleta, la misma clase de frase que ya había estado a punto de destruir la paz de esa casa una vez. Samuel había recibido noticias de que el primo enviado a resolver los asuntos del norte necesitaba una reunión urgente, esta vez no por carta, sino en persona, para firmar documentos que solo él, como cabeza de la familia, podía autorizar. No era un viaje largo, apenas unos días, pero la conversación que tuvo con María Rosa esa mañana, en la cocina, fue escuchada solo a medias por Larisa, que pasaba por el corredor con Daniel dormido en los brazos. «Entonces está decidido», dijo María Rosa. «¿Te vas la semana que viene?» «Sí, no hay otra forma. Son solo unos días, pero debo estar allá para las firmas».
Larisa se detuvo detrás de la puerta, sin querer escuchar, pero sin poder evitarlo tampoco. Solo alcanzó esas palabras: «Te vas la semana que viene», y el resto de la conversación, en la que Samuel explicaba que regresaría antes de 10 días, se perdió en el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza en los oídos. No supo cuándo exactamente el miedo antiguo, ese que creía haber dejado atrás, volvió a instalarse en su pecho con la misma fuerza de siempre. Se apartó de la puerta despacio, con Daniel todavía dormido contra su hombro, y caminó hacia su cuarto sintiendo que el piso de madera bajo sus pies era menos firme que de costumbre. Esa noche no pudo dormir. Se preguntó cuántas cosas más habían ocurrido sin que ella lo supiera, y esta vez la pregunta se volvió aún más filosa. ¿Cuántas veces más tendría que vivir con el miedo de que Samuel, tarde o temprano, terminara yéndose y no volviendo? La última vez habían sido 2 años. ¿Cuánto sería esta vez si algo salía mal en el camino, si los negocios lo retenían más de lo esperado, si el destino decidía, como ya lo había hecho una vez, separarlos de nuevo? No quiso preguntarle directamente. Una parte de ella, la parte más herida, no confiaba en que la respuesta fuera del todo sincera. Larisa quiso explicarlo todo, aunque ni ella misma sabía por dónde empezar, y esa confusión, esa mezcla de miedo viejo y amor nuevo, la llevó a tomar una decisión que después no sabría justificar del todo. Al día siguiente, mientras Samuel salía temprano a revisar los corrales, Larisa empacó una pequeña bolsa con ropa de Daniel, tomó al niño en brazos y caminó hasta la casa de su madre, a poco más de 1 hora de distancia por el camino de tierra. No dejó una nota, no dijo nada a María Rosa, solo sintió que necesitaba poner distancia, aunque fuera un poco, antes de que el dolor de una posible partida volviera a golpearla de frente. Cuando Samuel regresó al mediodía y no encontró a Larisa ni a Daniel en la casa, al principio no se preocupó demasiado. Pensó que habrían ido a caminar o a visitar a alguna vecina. Pero cuando pasaron las horas y el sol empezó a bajar sin que ninguno de los dos apareciera, un nudo de inquietud comenzó a formarse en su pecho. «¿Sabes dónde está Larisa?», le preguntó a María Rosa, que cosía tranquila en el corredor. «Pensé que estaba contigo», respondió ella levantando la vista, notando de inmediato la preocupación en el rostro de su hijo. Samuel recorrió la facenda entera, preguntó a los peones, revisó el establo, el gallinero, el pequeño huerto detrás de la casa. Nada, ninguna señal de Larisa ni de Daniel. El miedo empezó a transformarse en algo más pesado, más parecido al pánico. Fue María Rosa quien encontró sobre la mesa de costura un pequeño detalle que a Samuel se le había pasado por alto. Faltaba la bolsa de tela que Larisa usaba para guardar la ropa de Daniel cuando salían por más de un día. «Se fue a casa de su madre», dijo María Rosa con la voz baja, entendiendo de golpe lo que probablemente había pasado. «Samuel, escuchó algo, estoy segura. Algo sobre tu viaje». «Pero si le expliqué que sería solo un viaje corto», dijo Samuel pasándose las manos por el cabello, con la desesperación empezando a asomarse en su voz. «¿Por qué no me preguntó directamente?» «Porque el miedo no siempre pregunta, hijo», respondió María Rosa. «A veces solo huye». Samuel no esperó más. Ensilló su caballo con manos rápidas y salió hacia el camino que llevaba a la casa de la madre de Larisa, sintiendo que el corazón le latía con una urgencia que no había sentido ni siquiera el día de su regreso a la facenda. El camino se le hizo eterno. El sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros cuando finalmente distinguió, a lo lejos, la pequeña casa de adobe donde había vivido la madre de Larisa desde siempre. Bajó del caballo casi antes de que el animal se detuviera del todo y caminó rápido hacia la puerta. Encontró a Larisa sentada en el patio, en un banco de madera, con Daniel dormido en su regazo. Al verlo llegar, ella se puso de pie de golpe, sujetando al niño con más fuerza, como si un instinto antiguo le dijera que debía protegerlo de algo, aunque no supiera bien de qué. «Larisa», dijo Samuel, deteniéndose a unos pasos, tratando de calmar su propia respiración agitada. «¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste sin decir nada?» Ella no respondió de inmediato. Por un momento nadie se atrevió a romper el silencio, ni siquiera los grillos que empezaban a cantar con la llegada de la noche.
Escuché que te ibas la semana que viene, dijo finalmente con la voz temblorosa. Y no pude evitar sentir que todo se repetía otra vez. Es un viaje de días, Larisa. 10, quizás menos. No es lo mismo que... Lo sé, lo interrumpió ella con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Samuel. Y aún así, cuando escuché esas palabras, todo mi cuerpo reaccionó como si volviera a ser la muchacha que te vio partir hace 3 años sin saber que estaba embarazada. No pude controlarlo. Simplemente corrí. Samuel se acercó despacio, sin apurar el paso, dándole el espacio que ella necesitaba. ¿Y qué se supone que haga con todo este tiempo perdido?, preguntó, aunque su voz no tenía reproche, solo cansancio, solo el peso de 2 personas que llevaban meses tratando de reconstruir algo sobre una base todavía frágil. No lo sé, respondió Larisa, dejándose caer otra vez en el banco, con Daniel todavía dormido contra su pecho. No sé cómo dejar de tener miedo, Samuel. Quiero confiar en ti. Quiero creer que esta vez es distinto. Pero una parte de mí sigue esperando el momento en que decidas que la facenda, los negocios, el nombre de la familia, pesan más que quedarte. Samuel se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Larisa, mírame. Ella levantó la vista, con las mejillas todavía húmedas. Reorganicé todo para no tener que irme por meses otra vez, dijo él, con una firmeza tranquila. Eché a Ezequiel porque no confiaba en su manejo ni en su lealtad. Delegué el viaje al norte para no perderme ni un día más con Daniel. Y este viaje que viene, el de los papeles, es algo que no puedo evitar, pero te prometo que voy a volver en menos de 2 semanas, y que cada vez que tenga que salir, vas a saberlo desde el primer momento, con todos los detalles, sin que tengas que enterarte a medias detrás de una puerta. Larisa respiró hondo, pero las palabras no le salieron de inmediato. No quiero promesas, Samuel, dijo finalmente, con la voz apenas firme. Quiero saber si esta vez vas a quedarte. No en un viaje de días, en la vida, en la de Daniel, en la mía, si todavía hay lugar para mí en tus planes. Samuel le tomó las manos, con cuidado de no despertar a Daniel, que dormía ajeno a la conversación que estaba definiendo su futuro. Hay lugar, Larisa. Siempre lo hubo, incluso cuando no sabía que existías con un hijo mío esperándome. Lo que siento por ti nunca se fue, ni en 2 años, ni en estos meses de rabia y de dudas. Lo que necesito que entiendas es que yo también tengo miedo. Miedo de perderme más tiempo con Daniel, miedo de que tú sigas huyendo cada vez que algo te asuste. No podemos construir nada si los dos seguimos actuando desde el miedo. Ella cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras se asentaran. Ese niño no tiene la culpa de nuestros silencios, pensó, recordando algo que doña María Rosa le había dicho meses atrás. Y por primera vez entendió del todo el peso de esa frase. Tienes razón, dijo finalmente abriendo los ojos. No puedo seguir decidiendo todo desde el miedo. No es justo para ti, y no es justo para Daniel. Entonces vuelvan conmigo, dijo Samuel con una mezcla de súplica y esperanza en la voz. A casa, los dos. Larisa miró hacia la casa de su madre, que observaba la escena desde la puerta con una sonrisa discreta, y después volvió a mirar a Samuel, a ese hombre que había cruzado el camino entero al anochecer solo para encontrarla. Vamos a casa, dijo ella finalmente, con una calma que no sentía hacía mucho tiempo. Los meses que siguieron trajeron una transformación lenta pero constante en la facenda. Samuel cumplió su palabra. El viaje de los papeles duró exactamente 9 días, y durante esos 9 días envió recados constantes a través de los hombres de confianza que iban y venían, contándole a Larisa cada detalle de sus gestiones, sin dejar espacio para la duda ni para el silencio. Cuando regresó, Daniel corrió hacia él con esos pasos ya firmes que había aprendido meses atrás, gritando «¡Pa! ¡Pa!». Con una alegría que llenó todo el patio de la facenda, Samuel lo levantó en brazos, girando con él, mientras Larisa observaba desde el corredor con una sonrisa que ya no cargaba el peso del miedo antiguo.
María Rosa, por su parte, encontró en esos meses una paz que hacía tiempo no sentía. La relación con Samuel, aunque todavía guardaba cicatrices del silencio que ella había mantenido, se fue reconstruyendo con conversaciones sinceras, con tardes compartidas viendo a Daniel crecer, con la certeza de que el amor de una madre, aunque a veces se equivoque en sus decisiones, nunca deja de ser amor. «Perdóname si me equivoqué al callar tanto tiempo», le dijo una tarde a Samuel, mientras ambos observaban a Daniel jugar con el perro en el patio. «Ya no hay nada que perdonar, mamá», respondió Samuel tomándole la mano. «Todos hicimos lo que pudimos con el miedo que teníamos. Lo que importa ahora es lo que construimos de aquí en adelante». El romance entre Samuel y Larisa se reconstruyó despacio, sin apuros, con gestos pequeños que fueron sumando confianza donde antes solo había dudas. Él le llevaba flores silvestres que cortaba en el camino de vuelta de los corrales. Ella volvió a reír con esa naturalidad que él recordaba de antes de su partida. Y una noche, bajo el mismo corredor donde todo había comenzado con lágrimas y silencios, Samuel le pidió que se casara con él, no como una obligación hacia Daniel, sino como una elección hecha con el corazón entero. «Ya no te pido esto por culpa ni por deber», le dijo sosteniendo sus manos. «Te lo pido porque quiero pasar el resto de mi vida ganándome tu confianza, un día a la vez, como debía haberlo hecho desde el principio». Larisa, con lágrimas en los ojos, esta vez de una felicidad completa, aceptó. Pasaron algunos meses más, y una mañana de sol suave, con el aire cargado del aroma dulce de los naranjos en flor, la facenda entera parecía respirar en calma. Daniel, ya con pasos firmes y seguros, corría detrás del perro por el patio bajo las laranjeiras, riendo con esa risa clara que había llenado la casa de vida en los últimos meses. Se detuvo un momento para intentar alcanzar una naranja caída en el suelo, la levantó con esfuerzo y la mostró orgulloso hacia donde estaba su abuela, sentada en su silla de siempre bajo la sombra del árbol. María Rosa sonrió, con esa serenidad que solo da el tiempo y la paz encontrada después de la tormenta. «Muy bien, mi amor», dijo extendiendo los brazos para que el niño se acercara. Un poco más allá, Samuel y Larisa observaban la escena abrazados, con las manos entrelazadas, mirando a Daniel jugar con una libertad que antes parecía imposible. Larisa ya no estaba arrodillada en el piso, escondiendo su verdad y temiendo perderlo todo. Ahora estaba de pie, junto al hombre que había decidido quedarse, segura de su lugar en esa familia que juntos habían reconstruido. «¿Recuerdas el día que llegaste?», preguntó ella, apoyando la cabeza en el hombro de Samuel. «Cada detalle», respondió él, besándole la frente. «Pensé que la verdad me había destruido ese día. Ahora sé que solo destruyó al hombre que era antes de conocer a mi hijo». Larisa sonrió observando a Daniel reír bajo el árbol, rodeado del cariño de una familia que había aprendido, a fuerza de silencios y de valentía, que el verdadero lazo no nace solo de la sangre, sino de la decisión de quedarse, de enfrentar el miedo y de elegir cada día permanecer. El sol seguía subiendo sobre la facenda, iluminando los naranjos, los corrales, el camino de tierra que un día trajo de vuelta a un hombre que no sabía lo que lo esperaba. Y bajo esa misma luz, una familia que había estado a punto de romperse por el silencio, encontraba finalmente su lugar en el mundo, unida no por la obligación, sino por el amor que decidieron construir juntos, día tras día. Compañero de historias, deja tu nombre en los comentarios y escribe: «Llegué hasta el final», para que yo sepa que te gustó esta historia y que también dejaste tu me gusta. También es muy importante que te suscribas para ser siempre uno de los primeros en recibir nuestras nuevas historias. Y la próxima historia ya está apareciendo en la pantalla para ti. Te veo allí. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Saludos.